Son el equipo más exitoso de Alemania por muy lejos. A lo largo de la historia tuvieron futbolistas legendarios y son el tercer mayor ganador de la Copa de Europa. El Bayern Múnich es un club que no necesita introducción, ya con el hecho de decir su nombre impone mucho respeto. Desde hace más de medio siglo, los bávaros fueron un equipo que se cansó de ganar título tras título tanto en su país como fuera de él. La diferencia de nivel y jerarquía que saca por sobre el resto de equipos en Alemania es notable, por eso resulta completamente atípico que los rojos finalicen una temporada sin éxito alguno. Pero como bien dicen, hasta los mejores se equivocan, y en el caso del Bayern, hubo varias temporadas donde no tuvieron esa mística que siempre los caracteriza. Por eso, el día de hoy haremos un repaso por lo que son las pocas temporadas donde el equipo bávaro se quedó con las manos vacías. Una importante aclaración antes de empezar es que pese a tener más de un siglo de historia, en este listado tendremos en cuenta lo que son sus actuaciones a partir de su ascenso a la Bundesliga en 1965. No porque quisiera ignorar o no contar lo que fueron sus años en el fútbol amateur, todo lo contrario. Ya saben que en este canal me gusta contar todo sin desmerecer nada, y siempre que puedo trato de no separar lo que son el amateurismo del profesionalismo, prefiriendo unificar ambos en uno solo. Pero el asunto es que las Oberligas amateurs eran campeonatos muy complejos y que a lo largo de los años tuvieron muchos cambios de formato. De nombrar todas estas temporadas, el repaso se haría de varias horas, así que por una cuestión de practicidad, decidí contar para este video únicamente las actuaciones de los bávaros a partir del establecimiento de la Bundesliga a comienzos de los 60. Ahora bien, el Bayern no nació siendo el gigante que es hoy. De hecho, no era ni siquiera el mejor equipo de su propia ciudad, viviendo a la sombra del 1860 Múnich. E incluso, contando con un descenso en la vieja Oberliga Süd de 1955. Sin dudas, el peor año en la historia del club. En el canal tengo un video repasando aquella nefasta campaña. Cuando se creó la Bundesliga en 1963, se estableció que habría un único participante por región en el país. Esto para hacer el torneo lo más inclusivo posible a nivel nacional. Se eligió entonces al equipo considerado como el más popular de cada región, siendo en Baviera el previamente mencionado 1860 Múnich. ¿Quién diría que un club que fue completamente ignorado por los fundadores de la Bundesliga se convertiría posteriormente en el máximo ganador de la competencia, verdad? Lo cierto es que tras 2 temporadas en el ascenso, jugando la Regionalliga Süd, el club rojo consiguió su tan ansiado ascenso en el verano de 1965, de la mano de un joven Franz Beckenbauer, logrando jugar su primer año en la Elite para la temporada 65-66, y si bien en su debut no consiguió el título, quedando precisamente en manos de sus entonces poderosos rivales del 1860 Múnich. De todos modos, la alegría para la ciudad en aquel año fue completa, ya que el Bayern ganó la Copa de Alemania venciendo en la final al Duisburgo, nada mal para hacer su temporada debut. Pero en fin, tras obtener el bicampeonato en la Pokal en la temporada siguiente, su tercer año en la máxima categoría fue también el primero sin sumar títulos allí. En la 67-68 el equipo bávaro fue quinto de la Bundesliga con la suma de 38 puntos, fue derrotado en semifinales de la Copa Alemana por el Bochum, y en la Recopa de Europa, torneo que jugó por haber ganado la Pokal en el año anterior, cayó también en la ronda de semis ante un Milan que al año siguiente sería campeón de Europa. Tras esta temporada sin éxitos, el Bayern obtuvo por fin su primera Bundesliga en la siguiente 68-69, siendo el comienzo de una cosecha de títulos de liga que sería interminable. En la siguiente temporada, sin embargo, se quedaron sin levantar trofeos tras perder la Bundesliga ante el Borussia Mönchengladbach, que lo superó por 4 puntos, caer en cuartos de la Copa de Alemania frente al Nuremberg y ser eliminado rápidamente de la Copa de Europa contra el Saint-Étienne francés. Esta era la primera experiencia del Bayern en el torneo más importante del continente y en el que a la larga también conseguiría muchos éxitos. Precisamente en mediados de los 70, el gigante bávaro logró el tricampeonato de Europa, la última de estas 3 consagraciones además, vengándose del Saint-Étienne en la final. El problema estuvo después de estos logros, ya que la segunda mitad de la década fue muy pobre en cuanto a títulos. En la 77-78, por ejemplo, el Bayern hizo la que es hasta día de hoy su peor actuación en la Bundesliga, ubicado en un pésimo 12º lugar con la suma de apenas 32 unidades. Para que se den una idea, estuvo más cerca en puntos del último de la tabla que del que fue campeón. Algún día voy a hacer un video exclusivo de lo que fue aquella campaña con más detalle, pero de momento, siguiendo con el repaso de la temporada, cayó en la tercera ronda de la Copa de Alemania contra el Homburgo. Ojo, no Hamburgo, no se confundan, este es el Homburgo, otro equipo del país que actualmente está en cuarta división. Y en la Copa de la UEFA, actual Europa League, fueron eliminados por sus compatriotas del Frankfurt por un terrible global de 6-1, siendo una temporada para el olvido, sin dudas de las peores en la historia del club. Al año siguiente, la sequía de títulos continuó. En Liga mejoraron mucho su actuación con respecto a la performance anterior, aunque de todos modos no alcanzó para el éxito, quedando en el 4º puesto. En donde no les iría para nada bien fue en la Copa Nacional, siendo derrotados en primera instancia por el modesto Osnabrück. Debido a lo mala que había sido la pasada Bundesliga, no hubo competencias europeas para el
Bayern en aquel año. Háblenme de cosas atípicas. Tras 2 campeonatos de liga ganados de forma consecutiva a comienzos de los 80, parecía que el camino de la victoria para el Bayern volvía a sembrarse, pero volvieron a quedarse sin nada en la 82-83. En el ámbito local quedaron cuartos a 8 puntos del Hamburgo, que esa misma temporada fue campeón de Europa. Por la Copa Alemana cayeron en segunda instancia ante el Braunschweig, y en la Recopa de Europa llegaron hasta los cuartos de final, donde cayeron ante el Aberdeen escocés, que fue campeón de dicha edición ganándole la final nada menos que al Real Madrid. Nos vamos hasta los 90, una década bastante complicada para el Bayern. No la pasaron muy bien que digamos en lo que quedaba del siglo XX. Empezando por la 91-92, la actuación en la Bundesliga fue la segunda peor en la historia del club tras aquella temporada 77-78. Aquí, el club de Múnich se ubicó en el 10º lugar con la suma de apenas 36 puntos, a 16 de distancia del campeón. Una mala campaña que le impidió jugar nuevamente las competencias de Europa al año siguiente. En la Copa de Alemania apareció otra vez en su camino el Hamburgo con O y no con A, que pese a ser un club exclusivo del ascenso, puede presumir haber eliminado al Bayern de 2 ediciones de Copa en el país. En cuanto a lo internacional, en la Copa de la UEFA cayeron por un 6-3 global ante el Boldklubben danés, siendo esta temporada un verdadero fracaso. Como se dijo en el puesto anterior, en la 92-93 el Bayern no pudo participar en Europa, así que tuvo que conformarse con las competencias domésticas. Pese a darle prioridad absoluta a la Bundesliga, ni así pudieron ganar el título, siendo superados por apenas un punto por el Werder Bremen. Otra temporada más que se echaba a perder, pero al menos el segundo lugar les permitió regresar a Europa al año siguiente. En cuanto a la Pokal, por la segunda ronda se vieron las caras con uno de sus más intensos rivales, el Borussia Dortmund, que los eliminó en la tanda de penales tras empatar 2-2. Se iba así otra temporada sin títulos. Otra temporada para el olvido fue la 94-95. En la Bundesliga no pasaron del 6º lugar con la suma de 43 puntos y clasificando solo a la Copa de la UEFA, que luego al menos terminaría ganando, pero esto ya en el año siguiente. En la Copa de Alemania fueron incapaces de siquiera superar la primera instancia, siendo eliminados por el humilde Westerwelle. Espero haberlo pronunciado correctamente porque ni loco lo vuelvo a hacer. También perderían la Supercopa Alemana tras caer por 3-1 contra el Werder Bremen. En Champions, por su parte, llegaron hasta las semis, cayendo ante el brillante Ajax de Van der Sar, Rijkaard, Kluivert y compañía. Pese a que la primera mitad de los 2000 fue una época exitosa para el club, logrando otra vez la gloria europea y varios títulos locales, la 2003-2004 estuvo carente de alegrías. En la Bundesliga fueron superados por 8 puntos de distancia ante el Werder Bremen, debiendo conformarse con el subcampeonato. En la Copa de Alemania fueron derrotados en cuartos por el Alemannia Aachen y cayeron en semis de la Copa de la Liga frente al Hamburgo. Por si se preguntan, sí, en Alemania existió una Copa de la Liga a comienzos del siglo, pero tras no tener el éxito esperado, el torneo desapareció en 2007. En Champions, por su parte, llegaron hasta octavos, cayendo frente al Real Madrid de Zidane. La temporada 2006-2007 fue otro fracaso para el Bayern, que pese a los nombres importantes de la plantilla, nunca le pudo encontrar la vuelta al equipo. La campaña en Bundesliga fue decepcionante. El 5º lugar les impidió jugar la Champions al año siguiente. En la Pokal volverían a caer contra la Alemannia Aachen. Perdieron la final de la extinta Copa de la Liga con el Werder Bremen y en la Liga de Campeones se despidieron en los cuartos de final tras caer con el futuro campeón. Tras ganar todo en el ámbito local para la 2007-2008, en la siguiente temporada el Bayern no pudo sostener el éxito y una vez más se quedó con las manos vacías. Perdieron la Bundesliga por 2 puntos ante la gran revelación, Wolfsburgo. Cayeron en cuartos de la Copa de Alemania frente al Leverkusen. Y en Champions no le pudieron hacer frente al Barça del Sestete, siendo goleados por 4-0 en el Camp Nou y empatando un gol en el Allianz Arena para sellar el 5-1 global en su contra. Por mucho tiempo, la temporada 2011-2012 había sido la última sin títulos para el equipo de Múnich. Y lo más triste es que estuvieron cerca en todos sus frentes, pero sin concretar nada. En el ámbito doméstico fueron relegados por completo por el brillante Dortmund de Klopp, que le ganó la Bundesliga por la distancia de 8 puntos y también los derrotó en la final de la Pokal por un espectacular 5-2. Solo quedaba la Champions, sabiendo que si llegaban a la final la jugarían en su estadio. Y así lo hicieron. Su rival en el partido decisivo fue el Chelsea. Con la ventaja de jugar ante su público, parecía que el escenario sería una fiesta. Pero Drogba y compañía se encargaron de arruinarla, y tras el empate a un gol, los Blues se impusieron en la tanda de penales para obtener su primera Copa de Europa y dejar el estadio en completa desilusión. Tras esta frustración, el destino le sonrió de forma rápida al Bayern, no solo porque ganó la siguiente edición de Champions, sino porque empezaría una racha de títulos espectacular en la Bundesliga, logrando 11 consagraciones de forma consecutiva. Parecía que nada le podía poner fin a esta racha triunfadora del club bávaro, pero en esta última 23-24 apareció en escena la llavineta. El Leverkusen arrasó por completo en el torneo, ganándolo de punta a punta sin conceder derrotas en el camino, y el Bayern
Bayern, pese a no hacer una mala campaña ni mucho menos, no pudo ante semejantes números. Se cortaba así la racha de títulos seguidos para el equipo en Liga, pero el fracaso no sería solo allí, ya que en la Copa de Alemania cayeron en la segunda ronda ante el Saarbrücken, equipo al cual, por cierto, ya le hice un video por si lo quieren ver más tarde, y fueron goleados por el Leipzig en la Supercopa. Estos tropiezos en el ámbito doméstico no le dejaban otra opción que jugarse el todo por la Champions, y pese a que la actuación fue muy buena, llegando hasta la semi del torneo, allí los eliminó el Real Madrid, y de esta manera, después de 11 temporadas, el Bayern se quedaba sin títulos. Pero más allá de todo, y como pudieron ver en este repaso, resulta muy pero muy poco frecuente que el club bávaro no gane trofeos en lo que es una temporada, y muy posiblemente para los próximos desafíos volverán a ganar títulos. Ya quedó demostrado a lo largo de la historia que los de Múnich siempre se levantan rápidamente de sus tropiezos, así que el mejor consejo para Kane sería que se quede en el club, porque a la larga algún título se le tiene que dar. En serio, me niego a creer que no será de otra manera. Pero en fin amigos, si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les salgo futboqueando y hasta la próxima.